Hola, bienvenidos a mi canal. ¿Qué te parece mi huerta? Soy Roberto. Les quería decir que en diciembre del 2021 hice un curso de huerta urbana aquí en la Municipalidad de San Miguel. Seguramente, si te metes en la página de la municipalidad donde vivas, seguramente tienen un huerto municipal y deben tener algún curso en el periodo del año que elijan. Pero bueno, en ese curso a mí me dieron todo un instructivo desde cómo preparar la tierra, cómo combatir plagas, cómo enraizar, cómo hacer almácigos, bueno, de todo, de todo. Para los que recién se inician, si me lo piden en los comentarios, yo se lo envío por mail, si me dejan su mail, claro. Y si no, bueno, veremos de qué manera se los puedo compartir. También tengo un calendario lunar en PDF, que es el que uso yo para seguirlo también a Jorge. Ese es el calendario que uso yo, así que si también me lo piden, se lo envío en formato PDF, se lo envío por mail. Déjenme el mail en los comentarios. Y hoy quería hacer un pequeño paseo por la huerta para ver cómo está creciendo todo. Los bancales están preparados hace más de 2 semanas. Algunos se están asentando y otros ya tienen. Esta, por ejemplo, tiene un maíz que están haciendo ahí y ya tienen algunas acelgas. Este otro también tiene un maíz. Todo lo demás es yuyito. Este también tiene un maíz y ahí hay cilantro. Acá tenemos un zapallo plomo. Y acá tenemos un gran zapallar con un montón de flores. Está impresionante cómo está creciendo este zapallo. Y acá tenemos el futuro. Dos zapallitos, uno ya lo polinicé y el otro no, porque todavía no abrió la flor. Acá tenemos tomate cherry y una sandía. Acá tenemos melón escrito, rúcula, acá tenemos zapallito de tronco, lechugas, ahí está el señor de la comarca, el único zapallo que está creciendo. Y acá tenemos tomate platense, un zapallito de tronco y el señor girasol que está creciendo. Bueno, estos son mis tachos de precomposta. Aquí dejo todo el material que después, una vez que empieza a descomponerse, va a pasar a la compostera, a la lumbricompostera. Es un paso previo. Lo doy como idea, les hice, obviamente, abajo están los lixiviados. El tacho engancha perfecto ahí y le hice unos agujeros de costado, como pueden ver. Acá le hice unos agujeros de costado, primero para que respire y segundo para la mosca soldado, que pueda entrar y salir cuando quiera. Está bueno hacerlo así porque lo podés dejar a la intemperie, porque el agua de lluvia no le entra por acá, así que no se te llena el tacho de lixiviados, no se te llena. Es una buena idea, ¿ok?
que se me ocurrió. Bueno, y por acá tenemos un montón de cosas que están en proceso. Acá tenemos zapallito de tronco, que ya tiró una florcita ahí. Tenemos morrones, tomates, hay zucchini, este es un zucchini, zapallito de tronco, zucchini, zapallito de tronco. Acá tenemos unos boniatos que están creciendo en maceta. Este es otro zapallito, zapallo. Zapallo, boniato, más zapallitos por ahí. Acá tenemos unas plantas de, bueno, están creciendo, de cítricos. No sé muy bien qué es porque las planté, pero no se olviden nunca de poner qué es cada cosa, porque me está pasando a mí como error, que sé que es un cítrico, pero no sé qué cítrico es. Porque intenté con semillas de mandarina, de naranja, de limón, y bueno, lamentablemente no sé qué son. Acá tengo unas lechuguitas romanas que no están prosperando mucho, pero bueno, estamos intentándolo. De a poco vamos aprendiendo y vamos viendo. Pero estoy enamorado del girasol y de los maíces. Igualmente, como ahora les muestro, acá tengo un zapallo más. Tengo los tomates cherry, que muchos están floreciendo, otros ya están en camino, como ven. Estos ya están floreciendo. Ahí están las florcitas. Sigue vivo. Y acá tengo, bueno, esta es una ruda, orégano, menta. Este es un zapallo de tronco. Acá tengo los morrones, que de a poquito está queriendo salir uno ahí. Está queriendo salir. Si le ven manchitas blancas es por el jabón potásico, que una vez por semana le tiro por los bichitos. Después ya voy a hacer un video de jabón potásico, de cómo prepararlo. Bueno, acá tenemos otro maíz, enamorado de los maíces, zapallo de tronco, morrones. Estas son las lechugas criollas que están viniendo. Acá tengo otra planta de maíz. Este es maíz dulce, que es el único que me vino. Y acá tengo albahaca, romero, eneldo, más albahaca, una malva. Eso es una sandía que no vino. Los zapallos, no se crean que son estos los zapallos. Miren lo que es esta planta de zapallos. Ahora se las voy a mostrar. El zapallo se está acostumbrando a su nuevo hábitat. Parte en la sombra, parte en el sol, pero aparentemente le está gustando. Así que lo dejaremos acá a ver si podemos cosechar algún zapallo en el techo. Pero querían que vean la estrella de todo es este maíz. No sé por qué planté 4 semillas pensando que no iban a venir. Bueno, estoy medio contra el sol, pero miren la altura que tiene ese maíz. Impresionante. Amo este maíz. Espero poder cosechar algo, pero si se dan cuenta, acá están las 4 plantas.
de maíz y las 4 están creciendo. Pero están las 4 ahí. Acá tenemos un tomate platense que se está poniendo coloradito ya. Más tomate, algunos cherry como para cosechar. Ahí tenemos algunos cherry, acá tenemos más. Una hermosa flor de zapallo. Esta es flor macho, ¿no? Lamentablemente no tenemos muchas hembras. Acá tenemos más zapallo, más zapallo, más zapallo, más zapallo y llegamos de vuelta a las lechugas. Un poco a contraluz, pero la palta tiene más de 3,5 metros, 4. Así que está a full. Si quieren una sugerencia para un pequeño invernadero, esta puede ser una buena opción. Una mesa vieja, todos materiales reciclados. Esto es un policarbonato que estaba en casa sobrando, con unos ganchitos en la mesa. Le hice la curva, un nylon para protegerlos del viento, del sol, de la lluvia y demás, contra una pared. Aquí tengo mi pequeño invernadero hecho con un policarbonato para que no tengan sol directo. Bueno, ahora tienen sol directo porque les saqué el nylon protector para que tomen un poquito de aire. Pero acá tenemos toda la siembra que vamos a trasplantar a macetas. Vamos a separar y vamos a plantar a macetas para después llevarlas a los bancales. Es un buen detalle para armar un pequeño invernadero, ya que no tengo mucho lugar donde ponerlo, pero acá están creciendo. Bueno, por último quería mostrarles el lugar donde tengo la lumbricompostera, que está acá. Son 2 cajones de 40 litros cada uno, con el recipiente abajo para juntar los lixiviados, que prácticamente no tengo. Pero bueno, si los hubiera, van abajo. Así que ahora les muestro cómo están vivitas y coleando mis lombrices. Vamos a empezar por acá. Ahí tenemos bicho bolita y ahí tenemos las lombrices. ¡Epa! ¡Qué vivas que están, chicas! ¿Les está gustando el lugar? Mucha vida hay por acá. Tampoco es que tengo millones, ¿eh? Gusanos. Seguramente en el cajón de abajo hay muchas más. Pero siempre es bueno airear el compost, ¿eh? Una vez por semana hay que airear el compost. Si no, no hay transformación posible. Se necesita oxígeno. Mucha vida. Ahora vamos a mostrar el cajón de abajo. Tenemos signo de que están muy cómodas acá. ¿Eh? Ahí estamos. Se están escondiendo las chicas. Pero están muy bien. No tengan duda que si las lombrices están, es porque se sienten muy cómodas. Porque si no, como ya me pasó el día ese de 41 grados que se fueron, como muchos me comentaron, que las lombrices no se habían muerto, que se habían ido, es verdad. Si las lombrices se van,
es por tres razones. La lombriz se incomoda mucho cuando tiene demasiada humedad, o sea, cuando ya supera los 75-80% de humedad, ya se va a tratar de escapar. Cuando hay mucha temperatura, también se va. Y cuando no tiene comida, obviamente se va a ir a buscar comida. Así que, pero por suerte acá, como ven, donde hagamos un poquito de lugar, están las lombrices. Así que eso quiere decir que la lombricompostera está sana. Ya esta semana que entra les toca nueva comida. Así que nueva comida. Está más que sano. Espero que hayan disfrutado de este paseo. Si les gustó el video, bueno, apóyenme con un me gusta. Y si quieren suscribirse, bienvenidos serán. Desde ya les agradezco la mención de Jorge y Lorena en su canal. Y bueno, gracias a eso hemos crecido de asientos. Eso es buenísimo. Te agradezco, Jorge y Lore, por la mención. A todos los suscriptores nuevos les agradezco muchísimo. No los voy a mencionar porque son un montón. Así que gracias a todos por apoyar el canal y a seguir creciendo y seguir sembrando. Y no te olvides nunca que todo esfuerzo tiene su recompensa y que si la huerta es feliz, Roberto está feliz.